claro, tuve vacaciones, pero también me conecté a los 2 cultos, ¿cierto? Falté a los 2 cultos, me conecté ahí en YouTube. Supe que el pastor también me molestó en el domingo que no vinimos. Dijo que yo estaba guatita al sol, eso era mentira. Estaba en la playa metido en el agua. Y bueno, de la prédica del domingo pasado sacamos, yo creo, muchas cosas. Durante la semana, viendo la prédica, pude ver que fue una prédica como de 1 hora. Y la verdad que fue 1 hora que yo creo que estábamos, no sé, por lo menos yo la vi, yo estuve muy atento todo el rato a lo que estaba predicando el pastor. Porque era como, se venía un desenlace, y el desenlace fue, pero gigante. ¿Ya? Y una de las cosas que predicó el pastor el domingo pasado es lo que dice en esta lámina, lo saqué de ahí, dice, porque el pastor señalaba un texto en Efesios, ¿cierto? Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Y ahí el pastor comentaba y decía, no es una salvación que pasa por mí o depende de mí, Dios viene y cruza su camino con nosotros. Y eso es importante porque de repente nosotros somos de decir, oh, pero que yo soy el que me acerco a Dios, yo soy el que tengo que ir a Dios. Me acuerdo que hace tiempo atrás una persona cristiana me decía, no, es que Dios me necesita. Dios no necesita a nadie, Dios no necesita a nadie. Entonces, efectivamente es porque Dios cruza su camino con el nuestro. También nombró este pasaje que me gusta harto, que dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y ahí señalaba obras que agregan valor a la vida de las demás personas. Es deprendernos de lo que Dios nos ha dado para bendecir a otros. Y continuaba con 2 pensamientos. Y esto yo lo encontré notable, y por acá vamos a encauzar la predicación de hoy día, porque estos 2 pensamientos, creo yo que, como decía el pastor, a lo mejor el domingo vino poca gente, pero iba como directo a la gente que vino ese día. Pasa mucho que de repente Dios habla y quiere hablarle a ciertas personas en específico. Y si usted vino el domingo pasado o lo vio por YouTube, la prédica, porque Dios quiere hablar contigo. Entonces uno de los pensamientos decía, para que podamos andar en esas buenas obras dispuestas por Dios para nosotros, preparadas de antemano para ponerlas en práctica, debemos vivir conforme a la hechura de Cristo en nuestro día a día. Y después decía, si no vivimos conforme el molde de Cristo en nuestro día a día, no experimentaremos las buenas obras que Dios preparó para nosotros. Por el contrario, solo viviremos en la periferia del reino de Dios, mirando de lejos las bendiciones preparadas de antemano para andar en ellas. Que a mí me impactó mucho esto, porque no vine a la iglesia el domingo pasado, entonces yo dije, oh, quizás esta palabra no era para mí, pero yo dije, no, efectivamente, si uno la ve también, nosotros estábamos de vacaciones, pero me impactó mucho saber decir, ¿sabes qué? Si nosotros no vivimos no experimentamos esas buenas obras que Dios preparó para nosotros, vamos a vivir lejos de este reino que hemos estado anunciando, de estas predicaciones, de todo lo que hemos estado predicando, ¿cierto? Todos estos días. Solo viviremos en la periferia del reino de Dios, mirando de lejos las bendiciones preparadas de antemano para andar en ellas. Y por eso, encauzando en eso, nosotros tenemos estas buenas obras, ¿cierto?, que Dios preparó y que nosotros tenemos que también andar en ellas. Entonces, para hacer esas buenas obras, las obras las hacen los obreros, ¿cierto? Entonces, el título de esta predicación es Los obreros de una iglesia en movimiento. Y esta palabra vino después de orarla mucho, mucha oración, porque la verdad que hablar de obreros, hablar de gente que trabaja, requiere de cierto estatuto, de cierto reglamento. Yo en mi trabajo tengo un reglamento, ¿cierto? Y yo creo que todos los que trabajan acá en alguna empresa privada tienen un reglamento interno eso, que tienen que ustedes cumplir.
o tienen algún mandato, ¿cierto?, de su jefe o de algún cliente que ustedes tienen que cumplir. Y nosotros también tenemos que cumplir con eso. Y más aún si somos obreros en una iglesia en movimiento. Obreros de una iglesia que quiere comprar, ¿cierto?, 6 hectáreas de un terreno, ¿cierto?, acá cerquita para hacer una universidad, ¿cierto?, para continuar con la educación media, hacer un edificio nuevo para la educación básica, para la prebásica, una clínica. O sea, somos una iglesia en movimiento que necesita obreros calificados. Ser obrero, en el contexto bíblico, significa servir activamente en la obra de Dios y ponerlas en práctica con fidelidad, humildad y disposición, siendo colaboradores en el avance del reino de Dios. Un obrero no es solo un trabajador, sino un siervo comprometido con el propósito de Dios, obedeciendo su palabra y sirviendo a otros. Aquí todos somos obreros, pero no solamente somos hormiguitas trabajando, moviendo cosas, sino que nosotros, como dice ahí esa definición, dice que nosotros tenemos que ser comprometidos con el propósito de Dios. Comprometidos con eso, porque si no nos colocamos la camiseta, ¿cierto?, del propósito de Dios, finalmente nos convertimos en obreros, ¿cierto?, como trabajadores, como personas que vienen a la iglesia a hacer las cosas por hacerlas, porque los demás lo hacen, y no porque Dios, ¿cierto?, nos está entregando una revelación al respecto. Los obreros en el reino de Dios, no sé si se ve bien, sí. Yo lo veo espectacular acá. Los obreros del reino de Dios tenemos un decálogo de comportamiento y conducta. Un decálogo, ¿cierto?, es un listado de normas, ¿cierto?, expuesto en la palabra, el cual es la constitución de nuestro reino. No sé si se acuerdan que el pastor también ha predicado otras veces que nosotros como reino tenemos una constitución, ¿cierto? Tenemos un sistema de defensa que son los ángeles, etc. Bueno, tenemos esta constitución y tenemos que llevarla a cabo. Si nosotros queremos ser parte, como decía Danilo delante, de esta iglesia, en el sentido de lo que nosotros proyectamos, de lo que nosotros soñamos, tenemos que seguir esta constitución. Tenemos que seguir lo que nos dice la palabra. Porque lo que queremos nosotros es algo sobrenatural. Porque en Chile, estoy casi seguro, que no hay ninguna otra iglesia que está pensando en hacer una universidad o una clínica. Yo me acuerdo cuando, no sé si estaban ustedes o algunos se debe acordar, cuando se reinauguró el centro médico. Y en medio ahí se sentaron varios médicos, varios profesionales de la salud. Y yo estaba más o menos atrasito de ellos, porque como mi señora profesional de la salud también estaba ahí en ese grupo. Y cuando empezaron a pararse los médicos, empezaron a pararse las personas profesionales de salud, los fonoaudiólogos, etc., yo empecé a ver, ¿cierto?, una clínica. Yo empecé a ver atenciones. Empecé a ver, ¿cierto?, operaciones. Empecé a ver un quirófano. Empecé a ver... Y yo decía, pero... tenemos acá tantas personas. Alguien una vez me dijo, que fue más o menos en ese mismo tiempo, me dijo, tenemos más médicos que el zar de Alerce. Y es verdad, y tenemos tanta materia prima. Entonces somos una iglesia en movimiento que requiere a obreros calificados para eso. Cuando digo obreros calificados, siempre me acuerdo de un ejemplo que me dieron alguna vez, que... me acuerdo que en mi trabajo estuvimos mucho tiempo, ¿cierto? No sé si se acuerdan que acá en Puerto Montt, en la región, hubo un virus en el mar que se llamó el virus ISA, que mató a miles de pescados, ¿cierto? Miles de peces que están en el mar Salmones. Entonces muchas empresas decayeron su producción al suelo, casi a cero. Y todas las empresas empezaron a surgir de a poquito. Y entre todas esas empresas estaba donde yo trabajo. Y me acuerdo que estábamos produciendo muy poquito. Y uno de los jefes me empezó a comentar sobre ideas de, mira, vamos a implementar esto, vamos a hacer esto otro, vamos a invertir acá, vamos a mover aquí y allá. Y yo me acuerdo que le decía, pero ¿de dónde voy a sacar la plata? Le dice, porque no producimos tanto como para eso, nos van a quedar las máquinas paradas. Y me decía, no, es que yo no estoy pensando en el ahora. Yo estoy pensando en 10 años más, me dijo Rodolfo, cuando tú estés en otro acá todavía trabajando, estés como profesional ya desarrollado, me dijo, 10 años más. Y ahí yo estoy pensando en ese momento cuando ya produzcamos 60.000 toneladas y en ese momento producíamos 10.000. Ahí estoy pensando yo.
Y yo le decía, pero ¿cómo vas a estar pensando en eso? Sí, pues me dijo, tienes que tener la mentalidad de que ya vaya a tener que sacarte el traje de carnicero, con respeto a todos los carniceros, y ya no vaya a administrar una carnicería, vaya a administrar una empresa. Y lo mismo pasa con nosotros. Nosotros tenemos que sacarnos un poco el traje, ¿cierto?, de los obreros, que está bien, que venimos a la iglesia, venimos los domingos, venimos los miércoles, con frío, estamos ahí tiritando. Pero esta iglesia en movimiento, el reino requiere algo más. Y el que seamos calificados no depende de que vamos a traer pura gente profesional, ni vamos a traer pura gente como ungida de Dios, sino que nosotros mismos vayamos calificándonos nosotros y pasando etapas. Así como cuando uno se pone a estudiar en la escuela, lo mismo pasa. Entonces, muy brevemente, porque yo sé que tienen frío, vamos a tocar un poco este decálogo. Y traje mi Biblia, o sea, no es mi Biblia, esta es la de mi señora, yo soy más de la Reina Valera, pero para esta lectura voy a usar la NBI, porque cuando yo decía, Dios, ¿cómo uno la predicación, cómo traigo este mensaje de estas 6 hectáreas que están proyectadas, ¿cierto?, para comprar, para hacer todos estos proyectos, ¿cómo lo traigo a la iglesia para que nosotros nos activemos? Para que veamos que esto ya es verdad, ya no es un sueño. ¿Y cómo lo hacemos para que evolucionemos en el fondo a una iglesia que probablemente vamos a ser 5.000 personas, 6.000 personas, 10.000 personas? Porque créanme que si va a venir gente a la clínica y se va a operar, por ejemplo, de apendicitis, a lo mejor gratis, probablemente esa gente, él y esa persona y toda su familia se van a entregar a Cristo. Y tenemos que estar todos preparados, porque los pastores tienen 2 brazos nomás. No pueden estar orando por todos los que van a llegar. Entonces, tenemos que estar todos preparados. Todos tenemos que calificarnos. No podemos quedarnos atrás. Y vamos a leer lo que trajeron Biblia. Vamos a leer 2 Tesalonicenses 3:6. Vamos a leer este decálogo de una iglesia en movimiento. Y yo le coloqué acá una iglesia con prebásica, básica, media, profesional, con una clínica, con evangelismo, ayuda social, una televisora quizás, etc. Y vamos a hablar sobre trabajar en el reino. ¿Qué es lo que tiene que hacer un obrero para trabajar en el reino? Y acá yo les voy a leer. Dice, hermanos, de hecho el título de acá en la NBI dice exhortación al trabajo. Dice, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según la enseñanza recibida de nosotros. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darle buen ejemplo. Porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Y esto está clarito, porque acá yo no le estoy diciendo a los hermanos, ¿sabes qué? Usted es un vago. No. Le estamos diciendo, hermano, que usted, aparte de estar recibiendo la palabra, usted también tiene que ponerse a trabajar. Y si usted me dice, no, es que, Rodolfo, es que yo no sé hacer nada en la iglesia, bueno, ¿y estás sin trabajo? Sí, estoy sin trabajo. Busca trabajo y aporta con tus diezmos y tu ofrenda para que alguien más a lo mejor pueda hacer ese trabajo. Porque yo les contaba la otra vez, creo que, claro, antes de mi viaje prediqué acá, yo les contaba que cuando yo llegué a la iglesia, yo me sentí un poquito inútil dentro de la iglesia, porque es una iglesia grande, se hacen hartas cosas, yo no sé tocar un instrumento. Entonces yo decía, ¿pero qué puedo hacer si me gustan las matemáticas nomás? En ese tiempo, todavía me gusta la matemática. Y me acuerdo que en ese tiempo teníamos la educación para adultos y faltó una profesora de matemáticas y me pidieron a mí reemplazarla.
Y me sentí tan como realizado al ver cómo cada ecuación que en algún momento la aprendí, la podía invertir en el reino. Y eso puede pasar para ustedes también. Porque más de ustedes me va a decir, ya, pero hermano, o pastor, como dicen los chicos de Ger, o tío, me va a decir, pero yo no soy profesional. Yo no soy un profesional de la salud en la clínica, yo no creo que haga nada. Si hacemos un colegio, yo no soy profesor. Si hacemos la construcción, yo no soy ingeniero, yo no soy constructor. Pero hermano, alguien le tiene que, por ejemplo, hacer la comida a la gente que va a construir esa cosa allá, ese edificio. Alguien tiene que ir a medir, alguien tiene que mover escombros, alguien tiene que, no sé, cualquier acto de servicio. No podemos quedarnos como vagos. Tenemos que todos actuar. Esto es una misión para todos. Esto no es algo que el pastor tenga que ponerse de rodillas y orar por fe, porque yo sé que el pastor a lo mejor tiene fe, los pastores tienen fe, pero nosotros, ¿cuándo vamos a actuar? Tenemos que hacerlo ahora. Tenemos que empezar a hacerlo ahora. ¿Amén? Amén. Vamos al segundo texto. Lo bueno es que está todo seguido. Traté de armarlo todo seguido en la Biblia para que nos vayamos sacando hojas nomás. 1 Timoteo 4:11, creo que una hoja más adelante. Dice, si eres joven, sé un ejemplo. Para los obreros jóvenes esto. Dice, 1 Timoteo 4:11. 1 Timoteo 4:11. Dice, encarga y enseña estas cosas, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario. Pero acá hay un tema, porque casi siempre en la iglesia, en toda la iglesia, leen hasta el 12, no, dice que nadie te menosprecie por ser joven. Entonces como que todos los jóvenes, sí, que no me menosprecien, ¿cierto? Pero después casi nadie lee lo que viene después, pues dice, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, y ahí es donde los jóvenes empiezan, en la conducta, en el amor, en la fe y pureza. En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Qué importante eso para los jóvenes, para los hombres jóvenes, porque muchos de ustedes me van a decir, o de los más jóvenes quizás, me van a decir, ya, pero ¿en qué voy a aportar yo en este sueño de tener esta clínica? Hermano, acá está, hermano joven. Dice, ser un ejemplo en la manera de hablar, en tu conducta, en el amor, en la fe y en la pureza. Está fácil, po. Está fácil. ¿Y a quién le tengo que ser ejemplo? A los más chicos, po. Esto es un mensaje para los jóvenes. Si ustedes como joven, ¿cierto?, no son ejemplo de esto, ¿cierto?, ustedes más que estar sumando, están restando. Esa es la verdad. Y discúlpenme que sea tan frío para decirlo, pero es verdad. Los jóvenes tienen una gran misión. ¿Amén? ¿El amén de los jóvenes? Amén. Eso. Decálogo del obrero, ¿cierto? Predicar sin avergonzarse. La siguiente página creo que sí. 2 Timoteo, 2 páginas más. 1, 6, 8. Dice, por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Eso le está hablando Pablo a Timoteo, ¿cierto? Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Qué importante no avergonzarse de Cristo para un obrero cristiano. Porque va a pasar que ustedes van a empezar a trabajar por este sueño. Y probablemente mucha gente le va a decir que están locos, porque no existen las universidades cristianas acá en el sur, porque no existen las clínicas gratis o a bajo costo acá en el sur. Y ustedes van a estar locos. El otro día, una persona que no conoce a Cristo se acercó porque había escuchado una de las prédicas en YouTube, estaba buscando algo y me vio. Y me dijo, oye, Rodolfo, te vi una predicación y yo sabía que eres cristiano, sabía que predicaba y empezamos a hablar. Me dije, pero hay algo que no me cabe en la cabeza. Me dijo. No puede ser
que des el diezmo, me dijo. No puede ser. No puede ser. Por favor, dime que es mentira, me dijo. Yo dije, sí, es mentira. No, no, no. No, sí, le dije, mira, es verdad. Me dijo, pero ¿cómo? Me dijo, ¿cómo? Yo más o menos sé cuánto ganáis tú, más o menos lo que gano yo, pero no podéis dar el 10%, me dijo. ¿Qué estáis haciendo con tu plata? Te la administro yo, me dijo. De hecho, de verdad, me dijo, te la administro. Dije, no, tranquilo, le dije. Y es porque la gente del mundo, la gente quizás que no conoce a Cristo, a lo mejor me va a estar mirando, me va a decir, ¿por qué soy del mundo? Me va a preguntar. La gente que no conoce a Cristo, ¿cierto?, no conoce la revelación que hay detrás de eso. Yo cuando entrego mi diezmo, ¿cierto?, mensualmente, lo primero que hago siempre cuando recibo mis primeras cosechas, mi sueldo, ¿cierto?, a las 12 de la noche, el último día hábil del mes, lo primero que hago es pagar el diezmo. ¿Y por qué? No porque efectivamente hay una revelación. Con mi esposa lo entendemos así y sabemos que Dios bendice, ¿cierto? Dios no es deudor de nadie. Entonces, si yo entrego, ¿cierto?, mi diezmo acá en la iglesia, yo sé que va a ser utilizado para algo que la administración de la iglesia verá. No me importa si es para comprar una silla, para comprar un micrófono, no sé, pero la administración de la iglesia lo verá. Pero yo les dejo la pelota, ¿cierto?, en la cancha de Dios. Entonces, aunque lo reciben ciertos hombres mortales, ¿cierto?, en el cielo lo recibe Cristo, mi diezmo. Y siempre me acuerdo de una historia que yo le he contado varias veces, pero en algún momento nosotros con mi señora dejamos de diezmar por temas económicos, nos desordenamos, etc. Pero luego cuando Dios reparó eso, empezó a reparar de a poco mis finanzas. Y al momento o en ese proceso de reparación de finanzas vino un punto en que yo tenía que comprar mi casa. Y me acuerdo que fuimos a visitar varias casas, porque ya los bancos ya me querían, porque no siempre los bancos lo quieren a uno. Entonces, fui a visitar y dije, ya negra, más o menos, necesito, vamos a comprar una casa de este precio a este precio. Entonces, fuimos a ver varias casas. Y ninguna convencía, hasta que llegamos a una casa que nos convencía, que es la casa que tenemos actualmente. Y la fuimos a ver, llegamos, entramos, y el caballero, el dueño de la casa, nos dice, Rodolfo, ¿sabes qué? Discúlpame, pero yo hace media hora atrás cerré el trato por la casa con otra persona. Y yo dije, ya, pero ¿por qué no me avisaste? No, es que te lo quería decir de acá. Igual me dijo, ve a la casa, porque puede pasar cualquier cosa. Y yo dije, ya, pero ¿lo cerraste? No, si ya lo cerré. Me dijo, sí, de hecho, ya me va a depositar plata, un tipo que tenía en efectivo toda la plata. Yo sé que tú vas a buscar un crédito, entonces no es seguro. Y la casa nos gustó harto, el hombre la tenía limpiacita, el pasto cortito, no como ahora. Y nos gustó harto porque estaba cerca de la iglesia, nosotros queríamos dejar al Benja acá en el colegio, no hay que quedar cerca. Entonces nos gustó harto, mucho la casa. Y fuimos a ver más casas y ninguna nos convencía. Y yo creo que cuando empezamos el proceso de comprar la casa, creo que habían pasado, yo creo, unos 4 meses antes que yo empecé a diezmar nuevamente. Entonces yo me agarré del texto de Malaquías, ¿cierto?, donde dice, probadme en esto, dice el Señor. Entonces yo, con toda la pachorra del mundo, dije, ya Dios, yo te voy a probar. Con 4 meses de pago, no. Tampoco como que lleva una vida diezmando. Con 4 meses. Y yo dije, yo oro para que esa casa sea nuestra. Y oramos con mi señora así, dirección para que esa casa sea nuestra. Y ya, pasaron los días, no pasó nada. Dios no respondió, como hay una canción que dice, no pasó nada. Y nos fuimos a Santiago con mi señora porque también estábamos de vacaciones. Nos fuimos a Santiago unos días, a Iquique, perdón, y pasamos por Santiago. Y yo estaba en Santiago y de repente recibo el llamado del caballero. Este me dice, Rodolfo, no vendí la casa, me dice. Y yo le dije, ya, pero si la tenéis lista. No, me dijo, sí. Lo llamé de nuevo a este hombre y no me contestó. Y no me contesta, y no sé qué hacer porque ahora ya nadie. Yo bajé el anuncio
Entonces ya no sé a quién más vender la casa. ¿Todavía estáis interesado? Y yo le dije, no sé, le dije. Ofréceme algo más, le dije, porque no sé. Yo ya había visto una, le dije. No, y era mentira. Y me dijo, no, ya, démosle. Entonces yo llamé al ejecutivo, le dije, tengo la casa, la misma casa. Que me dijo, ¿cómo? Si ya estaba reservada. No, es Dios nomás. Le dije. Y así que fui a Santiago. Justo, yo estaba en Santiago, entonces fui a la casa central del banco, al edificio central, porque mi ejecutivo me dijo, anda para allá. Y los créditos hipotecarios, para los que no los quiero aburrir mucho, pero los créditos hipotecarios, los que conocen eso, se demoran como 2 semanas, 3 semanas en que te lo den más o menos, si te cumple una cantidad de requisitos gigantes. Y fui para allá a las 8 de la mañana. Abrió el banco, entré, pedí hablar con una persona, quiero mi crédito hipotecario, dije, en el nombre del Señor. No le dije así. Y ya me dijeron, llene todos los papeles, yo ya traía todos los papeles listos porque el ejecutivo, cierto, me había ya dado el aviso. Era las 8 de la mañana, fui eso en el centro de Santiago, tomé el metro, volví a la casa a tomar desayuno, a las 10 de la mañana me llamaron que estaba aprobado el crédito. Así. Eso fue a finales de marzo, abril, mayo tenía mi casa. Nos estábamos cambiando con mi señora y para compensar que no me la quiso vender en primera instancia el dueño, me dejó las cortinas, me dejó la combustión lenta, me dejó un sillón, me dejó el gas de 45, me dejó un montón de cosas. Porque Dios no dudó de nadie. Porque cuando Dios bendice, ¿cierto? Bendice hasta sobreabundar. Y si nosotros, ¿cierto? Vamos a optar por un sueño, ¿cierto? Si nosotros estamos optando por un sueño, si Dios bendijo, ¿cierto? Si está haciendo ya gestiones en los cielos, en el ámbito espiritual, para que esta persona venda un terreno, ¿cierto? Con facilidad de pago, más barata, no sé, Dios de alguna forma va a sobreabundar esa bendición. Y tenemos que estar preparados, ser obreros calificados para eso. Tenemos que dejar fuera las calumnias. Tito 2 páginas más adelante. 2:3-5. Dice, a las ancianas, porque ya hablamos sobre los jóvenes. Aunque dice un poquito más adelante en el 2, voy a partir del 2. Dice, a los ancianos enséñales que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. Oye, me está... ¿Quién apagó la luz? No. Los buenos. Sí, ya. A los ancianos, enséñales que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. A las ancianas, enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras, ni adictas al mucho vino. Oh, saca tu vasca, Señor. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a los jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Entonces tenemos, ¿cierto?, un set de enseñanzas para los jóvenes y también un manual para qué tienen que hacer, ¿cierto?, los de mayor edad, los ancianos. Porque acá nadie está afuera. Aunque es un proyecto largo, probablemente van a pasar años y a muchos de los ancianos me van a decir, ya, pero en 30 años más yo no voy a estar. Claro, a lo mejor no va a estar, pero ustedes tienen que dejar una huella acá, tienen que dejar enseñanza acá, tienen que dejar formas de actuar acá. Antes que me apaguen toda la luz, voy a continuar. Vamos con Hebreos 12, ¿cierto? Ese está un poquito más adelante. 12 del 5 al 7. Ahí sí. Dice, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijos hay
a quien el Padre no disciplina. La disciplina es parte del crecimiento. Entonces, prédicas como esta probablemente las vamos a tener durante este periodo, porque es la forma en que tiene Dios, ¿cierto?, para que nosotros nos empecemos a calificar como estos obreros. Porque todos nosotros necesitamos pulirnos, seguimos en la escuela. No porque alguien te iba, ¿cierto?, predicando, no sigue la escuela, no sigue aprendiendo cosas. Todos estamos aprendiendo cosas. Entonces, como todos estamos aprendiendo cosas, probablemente vamos a tener que someternos a cierta disciplina, ¿ya? Y es difícil eso porque nosotros creemos que la sabemos todas. Cuando uno llega a la iglesia, comúnmente cuando ya llega con un recorrido, ¿cierto?, en una iglesia, uno dice, no, pero ¿qué me van a enseñar acá? ¿Por qué me van a disciplinar esto? No, porque uno tiene que someterse a eso, a esa disciplina. Porque si es una disciplina, ¿cierto?, que viene, por ejemplo, de los pastores, que viene de los ancianos de la iglesia, algo que viene directamente de Dios. ¿Amén? El obrero debe complementar la fe y las obras. Y ahí nos vamos a Santiago. Y con esto vamos a terminar. Esto es Santiago 2:14. Dice al 16. Hermanos míos, ¿de qué les sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario. Y uno de ustedes les dice, que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué serviría eso? Así que también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Y esto es una verdad. O sea, nosotros como obreros, ¿cierto?, podemos tener mucha fe. Pero sin esta obra, sin lo que hacemos, ¿cierto?, semanalmente, mensualmente, con sueños, proyecciones, esas obras son muertas. Y yo sé que el domingo el pastor va a ahondar en esta predicación, porque lo dijo el domingo pasado, pero yo quiero quedarme con eso, con que se nos vienen desafíos importantes, donde vamos a tener que colocarnos, ¿cierto?, el casco de obrero, vamos a tener que tomar la picota, más de alguno va a tener que cargar una carretilla, más de alguno va a tener que cuidar niños, ¿cierto?, porque hay alguna familia que necesita cuidado de niños, que van a estar participando allá, más de alguno va a tener que hacer una clase, más de alguno va a tener que predicar, más de alguno va a tener que hablarle a otros de Cristo, más de alguno va a tener que orar por sanidad, y vamos a tener que estar preparados para eso. No podemos llegar a un domingo donde a lo mejor los pastores van a estar, no sé, colocando la primera piedra ya en la iglesia y acá sin oración. O no podemos llegar a un domingo, ¿cierto?, donde vamos a estar todos haciendo algo y es que yo no sé orar por alguien. Tengo que calificarme, tengo que ser discipulado, tengo que hacer estudio bíblico, tengo que entender la palabra, tengo que empezar a amar a Cristo para poder amar la obra y amar ser obrero. Amén. Pongámonos de pie para terminar. Si quieren pueden subir los músicos. Gracias, Padre, porque tú, Señor, nos estás llevando, Padre, a otro nivel, Señor, pero no a otro nivel, Padre, para gloria de nosotros, sino a otro nivel para gloria tuya, Señor. Porque tú nos estás entregando, nos estás mostrando, Señor, el mapa de una tierra prometida. Nos estás mostrando, Señor, el mapa, Padre Santo, de un tesoro. Pero, Padre Santo, también entendemos que es, Señor, responsabilidad nuestra también entender los tiempos en que estamos. Entender y saber leer bien ese mapa. Señor, te pedimos, Señor, que tú nos califiques como obreros. Señor, que no nos quedemos donde estamos, sino que hagamos actos de fe. Señor, hagamos, Señor, actos, Padre Santo,
de sabiduría, cómo enseñar a otros. Padre Santo, para que podamos, Señor, ir más allá, para que podamos ganar a otros. Permítenos, Señor, ser esa iglesia, Señor, que fue esa iglesia que, permítenos ser esa iglesia que se nos dio un mensaje, se nos dio un mapa y llegaron al destino. Que no nos quedemos entre medio, Padre Santo, por no haber calificado como obreros. Que no nos quedemos en el camino, Padre. Permítenos ir para allá, Señor. Bendícenos, Padre. Bendícenos, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor. A comprenderte más, Señor. Ayúdanos a comprenderte más, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.